minerales. Proteínas, lípidos y Carbohidratos. a su vez estos vamos a requerir para los procesos metabólicos, para la energía, esto nos va a dar energía, ¿verdad o no? Son los nutrientes. Pero complementando a esto puede estar lo que dice su compañero, son las vitaminas y minerales. Vitaminas y minerales. Pero es esto. Nosotros comemos más que todo hierro, magnesio, calcio, cadmio, ¿no, verdad? Pero eso sí nos ayuda para el metabolismo. Muy bien. Ahora, nosotros como seres vivos, ¿sí? Vamos a tomar los nutrientes, estos, para producir ¿qué? Para producir energía. Y la energía, normalmente, va a estar en ¿qué? En forma de ATP. ¿Sí? ¿Por qué es necesario la energía, la ATP? ¿Para realizar qué? ¿Para realizar qué? Todos los procesos metabólicos. Para tener todos los procesos metabólicos necesitamos N, ¿verdad o no? Y eso es el ATP. Entonces vamos a dibujar el ATP. Es un núcleo, ¿ya? Está formado por ¿qué está formado? Por una base. ¿Ya han llevado ustedes ADN o no? Nucleótidos. Ya han llevado un su examen primer parcial. Es primer parcial, ¿verdad o no? ¿Cómo está formando un nucleótido? El ATP es un nucleótido. Ponemos una base nitrogenada. En este caso, ¿cuál va a ser? Adenosina. Adenina. Adenosina. Va a estar unido por un Grupo fosfato. enlace. ¿A dónde? A veces ¿han entendido? Ya. ¿Qué es eso? Es una azúcar apentosa, es una zigosa o no, apentosa. Azúcar. Enlace gluco, sí, ¿verdad o no? Entonces ya tenemos una base nitrogenada, un núcleo. ¿Qué nos falta? Un grupo fosfato. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, oxígeno, fósforo. ¿Listo? Esto va a estar unido por un enlace
enlace. Enlace tipo piensa a probar el examen de bioquímica parcial. Ya la probamos, ¿sabes? ¿O no? Enlace tipo este, ¿verdad? Y el enlace entre estos es enlace fosfórico, ¿verdad o no? Listo. Ya. Esto es el adenosin trifosfato. ¿Puedo coger esto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya saben los términos. ¿Qué es transducción? Voy a llevar un cambio de energía. Energía, por ejemplo, energía mecánica a energía química. ¿Verdad o no? Energía, cambio de energía térmica a energía química. Ahí se llama transducción. ¿Qué es metabolismo? Metabolismo, ¿qué hemos dicho que es metabolismo? El concepto general. Cambio o transformaciones a nivel molecular, ¿verdad o no? Que se dan a nivel de las células, bioquímicamente. Entonces, enseguida vamos a ver los dos tipos de metabolismo que hay, ¿verdad? Hay un metabolismo que se llama el catabolismo y otro que es el anabolismo. ¿Sí? Entonces vamos a entrar a esa parte. Bien. Entonces, ya vemos que ya sabemos nosotros qué es el ATP. Es la fuente de energía. ¿Sí? ¿Cómo es que el ATP da energía al organismo? O sea, ¿cómo es que funcionan, por ejemplo, las células? Si esta es una célula, para que ingrese un medicamento o un fármaco, si ustedes quieren, ¿verdad? Puede ser por transporte pasivo o por transporte activo, ¿no? Transporte pasivo o por difusión simple. Por difusión simple no se requiere nada, ¿verdad? De energía. Pero si hay diferencias de concentración, por ejemplo, aquí, ¿sí? Esto lo más sencillo es que salga acá, ¿verdad o no? Para que haya igualdad de concentraciones, ¿verdad o no? Pero que entre este es más difícil. Entonces, en este caso vamos a necesitar ¿qué? Transporte activo. Y en el transporte activo, ¿qué es lo que se necesita? Energía. ¿Y quién va a donar la energía? El ATP. Yo tengo un fármaco, por ejemplo, que es lipofílico. Va a ingresar más rápido, ¿verdad o no? Porque aquí está la membrana bilipídica. Es lípido, ingresa más rápido. Pero si no tengo un fármaco lípido o tengo un fármaco que es hidrofílico, ¿va a ingresar fácilmente? No. ¿Qué va a requerir para ingresar? En caso de... Si yo tengo moléculas muy pequeñitas, ¿sí? Muy pequeñitas, ingresan a la célula por los poros, por los conductos, pero cuando son pequeñitas, ¿verdad? Ahí no se requiere energía. Pero si tengo unas moléculas grandes y tienen que ingresar por estos conductos,
¿Qué voy a hacer, querido? Energía. Gasto de. ¿Se dan cuenta? Entonces, para todo yo requiero energía. Y el que me va a dar la energía va a ser la molécula de ATP. ¿Y cómo es que da la molécula de ATP energía? Es un fosfato de alta energía, se lo conoce como fosfato de alta energía, el más importante, el que más se utiliza es el ATP. ¿Por qué el ATP? Porque el ATP se puede, vamos a ver, se puede producir, ¿sí? Y se puede degradar. El ATP se degrada ¿a qué? A ADP, ¿verdad? Enseguida vamos a ver. Ahora el ADP se tiene que llegar a producir o convertir en ATP, ¿no? Convertir mejor. No me gusta producir, no. Convertir. Así es. Es decir, así es lo que sucede. Entonces, la forma por la cual nos va a liberar energía el ATP es mediante la hidrólisis, que es la hidrólisis, el rompimiento de las cadenas o de los enlaces. Si nosotros vamos rompiendo a nivel de cada grupo fosfato las cadenas, se va a liberar ¿qué? Energía. Si son por este primer grupo, ¿qué se va a liberar? Energía. Si son por este segundo grupo, ¿qué se va a liberar? Energía. Si son por este tercer grupo, ¿qué se va a liberar? Energía. Entonces, la hidrólisis sería hidrólisis de qué? Del ATP va a liberar ¿qué? Energía. La hidrólisis del ATP libera energía. Esa es la clave. ¿Sí? Hidrólisis del ATP libera energía. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de hidrólisis, ¿qué quiere decir? Que es la introducción de agua, ¿verdad? Normalmente las enzimas que actúan para la hidrólisis de estos compuestos se van a llamar deshidrogenasas. Deshidrogenasas. Bien, voy a seguir aquí. Entonces, ¿cómo se da la liberación de energía? Mediante la hidrólisis de qué? De ATP. Si no hay hidrólisis, no va a haber energía. Normalmente, en los textos está la ruptura de cada enlace, aproximadamente la última, nos da 7.3 kilocalorías. ¿Cómo se mide la energía? ¿En kilocalorías o kilo? ¿Verdad? Puede ser o no. ¿Cuánto es entonces? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, aquí voy a hacer adenosina más una ribosa más los grupos fosfato. 1, 2, 3. Esto se va a llamar ATP. Yo tengo lo mismo, ribosa, adenosina. ¿Qué se va a llamar esto? ADP. Si yo tengo ribosa, adenosina, más un fosfato, ¿qué se va a llamar? ¿Qué se llama? AMP. Bien. Entonces,
normalmente el ATP, ¿qué es esto? Libero esto, que se vaya, me va a dar ¿qué? Me va a dar ADP más fosfato inorgánico. ¿Qué estoy sacando? Pues un fósforo. Entonces sería, si yo quiero liberar, ¿qué me va a dar? ¿Qué es lo que me da energía? La liberación de los grupos fosfatos. Si yo libero esto, ¿qué se convierte? ADP. ¿Y este fósforo dónde va? ADP más fosfato inorgánico. ¿Sí? Si yo libero esto, ya tengo ADP. Puedo liberar esto, ¿qué me va a dar? AMP. AMP más fosfato. AMP más fosfato inorgánico. ¿Sí? Ahora, el ATP puede sufrir puede ir a liberación de energía mediante dos. Formar el ATP puede ir a formar ADP más fosfato inorgánico. Eso. ¿Y eso cuánto de kilocalorías me va a dar? 7.3 kilocalorías. O puede ir a la formación de directamente ATP glucosa más adenosina, directamente fósforo. ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? AMP más pirofosfato inorgánico. Entonces, la forma de que se libere energía puede ser de dos tipos especialmente. ¿Cuáles? Cuando el ATP va a ir a formar ADP más fosfato inorgánico, o cuando hay liberación de dos grupos fosfato, ¿qué me va a dar? AMP más pirofosfato. Acá la energía es de 7.8 kilocalorías aproximadamente. ¿Qué significa? ¿Sí? Entonces, las dos características del ADP, cuando existe hidrólisis del ATP por una ATPasa, que sí también se requiere enzima, puede ir a dos cosas. ¿El ATP en qué se puede formar? Si hay liberación de energía. ¿Cuáles? ADP más fosfato inorgánico, o AMP más pirofosfato. En cualquiera de los dos formas se va a liberar N. ¿Han entendido? ¿Han entendido, verdad? ¿O no? ¿Puedo usar? 9 o 10 kilocalorías del ADP. Cuando liberamos el ADP se va a convertir en, ¿qué se ha dicho? AMP más pirofosfato convierte, y es más kilocalorías. Pero la mayor cantidad es por el ATP. ¿Por qué el ATP? Porque el ATP, que hemos dicho aquí, tenemos ADP, se va a convertir en ATP. El ATP va a liberar energía y se va a convertir en ADP. Y el ADP va a llegar a un ciclo. Pero para que suceda, por ejemplo, para que el ADP se convierta en ATP, ¿qué necesitamos? Necesitamos N. Para que el ADP se convierta en ATP, ¿qué también necesitamos? N. ¿Y de dónde vamos a sacar esa energía? De los nutrientes. En última instancia, ¿quiénes van a formar ATP? Ahora veamos esa parte. Voy a usar
crean y se enamoran. Entonces yo coloco acá, por ejemplo, lípidos, carbohidratos y proteínas. Van a sufrir un proceso metabólico. ¿Sí? Hasta llegar a sustancias más simples, que van a ser ¿qué? CO2 más agua. ¿Sí o no? CO2 más agua. En este proceso, nosotros comemos los tres alimentos que se va a producir. ¿Qué se va a producir? ADP. ¿Sí? Ahí está bien. Vamos con un ejemplo más concreto. De todos estos, ¿sí? En el proceso metabólico el más importante son los carbohidratos y el metabolito más importante es la glucosa. ¿Verdad o no? Ahora van a ver lo que es la glucosa. Es un proceso metabólico en el cual la glucosa va a sufrir por diferentes transformaciones hasta llegar a piruvato. ¿Sí? Piruvato. El piruvato va a ingresar al ciclo de Krebs, al ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Sí? Piruvato. ¿Ya? Y en esta fase tenemos lo que es la fosforilación oxidativa o cadena respiratoria. ¿Sí? Entonces, todo este proceso de aquí hasta aquí es la producción de ATP. Aquí lo he hecho resumido, aquí está un poco más complejo. Y al final nos va a dejar la producción de ATP, al final nos deja dos cosas: la producción de CO2 más y este ATP que nosotros tenemos, ¿sí?, va a cumplir todas las funciones que el organismo requiere, todo lo que el organismo requiere, ¿sí? Por ejemplo, proceso de movimiento muscular. El músculo, ¿con qué funciona? ¿Con qué funcionan los músculos? Con energía. ¿Y quién va a suministrar energía? El ATP. ¿Por qué el ATP? Porque tiene grupos fosfatos. Y a todos los grupos fosfatos es de grupos de alta energía. ¿Cuál es el grupo fosfato que se encuentra en el músculo especialmente? Cuando uno hace ejercicio, ¿verdad? Porque cuando uno hace ejercicio se gasta bastante cantidad de ATP. ¿Y quién va a donar grupos fosfatos al ATP? ¿Quién va a donar grupos fosfatos al ATP? Porque se requiere energía. ¿Quién? Hay un metabolito que normalmente se pide para ver la función renal. ¿Cuál es? Es un desecho metabólico muscular que se llama creatinina. La creatinina es un desecho muscular. ¿De dónde se desecha? De la creatina. La creatina, esto cuando se carga con ATP, ¿qué se va a llamar? Creatina.
cuando la creatina se carga con ATP, ¿qué se va a llamar? El ATP que tiene fosfato, ¿qué se va a llamar? Creatin fosfato. Creatin fosfato. La creatina, cuando se carga ATP, se va a llamar creatin fosfato. Una vez que tiene creatin fosfato, la creatin fosfato va a utilizarse en la contracción muscular. ¿Qué quiere decir creatin fosfato? La creatin fosfato va a donar su ATP para que haya contracción muscular. ¿Y la creatin fosfato en qué se va a convertir? Solamente en creatina. O sea, para que haya movimiento, ¿qué necesitamos? ATP. Tenemos creatina. ¿Dónde se va a formar el ATP? En la cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Eso se va a unir a la creatina que hay en los músculos, ¿verdad? ¿Qué se va a llamar? ¿Qué se va a llamar? Creatin fosfato. Cuando el paciente haga ejercicio, necesita energía. ¿Qué energía se quiere? ATP. Entonces, la creatin fosfato va a donar su ATP para que haya energía. Entonces solamente se va a quedar en creatina. Y esto tiene que convertirse nuevamente en creatin fosfato. ¿Qué tienen que recibir? ATP. Y para que reciba ATP, no siempre como ATP, sino como ATP, más fosfato inorgánico. Ahí son los productos. ¿Te das cuenta? Todo está relacionado. Todo tiene que estar relacionado. Esa es la creatina. Ahora, otras formas de producir ATP también están en las vías metabólicas. La vía metabólica. ¿Para arriba o para abajo? Una de las vías metabólicas más importantes es, les he dicho, la glucosa, donde una molécula de glucosa nos va a dar dos moléculas de piruvato. Dos moléculas de piruvato. ¿Ya? Nos da dos. En toda esta etapa, ¿sí? Hay intermediarios metabólicos donde se va a producir. Aquí se van a producir aproximadamente ¿cuántas moléculas de ATP? ¿Cuántas moléculas? Dos moléculas de ATP. Ustedes van a ver con más detalle cuando lleven ¿qué? Glucólisis. ¿Sí? Glucólisis. ¿Por qué? Para que la glucosa se convierta en piruvato, ¿se requiere o no se requiere energía? Se requiere. ¿Ya? Pero en estos casos se requiere menos energía que en el anabolismo, enseguida. ¿Sí? Aquí va a haber intermediarios que son fosfatos de alta energía. ¿Qué quiere decir la glucosa piruvato? ¿Cuáles son esos dos fosfatos de alta energía? Uno es la glucosa 6 fosfato, sí, pero no es de tanta energía. Es de baja energía. La fructosa no es falta de glucosa. El fosfoenol piruvato. Fosfoenol piruvato. El fosfoenol piruvato y el gliceraldehído 1,3 bisfosfato. Gliceraldehído 1,3 bisfosfato. Estos son los que van a producir mayor cantidad de energía. Son fosfatos de alta energía. ¿Quién es hecho? El fosfoenol piruvato y el gliceraldehído 1,3 bisfosfato. Entonces, los fosfatos de alta energía, el que más energía va a producir siempre va a ser este. Tiene 14 kilocalorías. Luego le sigue este, que tiene 12, no sé si es 12 o 13 kilocalorías.
Y el que le sigue en tercer lugar, ya saben cuál es. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Aproximadamente 11 kilos. 11 kilos. Listo. Entonces, ¿cuáles son los fosfatos de alta energía? Primero, fosfenol, piruvato. El aldehído 1,3-bi, fosfato. Tenemos después fosfato. Y el que es intermedio, ¿cuál sería? El fosfato. Pero ¿por qué nos interesa estos? Porque el único que se va a interconvertir y va a ir produciéndose y va a ir perdiendo energía, ¿cuál es el ATP. Tiene todo un ciclo. ¿Ya? Bien, entonces, esto es así. Todos los alimentos se van a convertir casi en glucosa. ¿Sí? Ahora, el proceso por el cual estos elementos, estos nutrientes que son complejos, van a llegar a convertirse aquí, a piruvato. Después de piruvato se van a convertir a ser, puede ser en aminoácidos, si son proteínas, en ácidos grasos, si son lípidos, y si son carbohidratos, ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Cuando unimos dos azúcares, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? Disacáridos. Monosacáridos. Si unimos dos se llaman disacáridos. El proceso por el cual consumimos alimentos o nutrientes, los cuales van a degradar, y en la degradación van a llegar a producir, ¿qué van a llegar a producir? ATP. Todo ese proceso se va a denominar catabolismo. El proceso es catabolismo. Es un proceso catabólico. Estamos llegando de lípidos, carbohidratos, proteínas, ¿a qué? Aminoácidos, ácidos grasos, monosacáridos, ¿qué más? CO2 y agua. Eso se llama catabolismo. Y en ese proceso catabólico, ¿qué va a haber? Va a haber la producción de ¿qué? De ATP. En el catabolismo hay producción de ATP. Lo contrario, cuando una persona no come, no se alimenta, esa persona va a requerir glucosa, va a requerir ATP. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser lo contrario. Si una persona está en ayunas, no come, porque la fuente de energía va a ser esta, el organismo tiene que producir energía para seguir, no siempre moviendo los músculos, para seguir respirando, para que siga funcionando el corazón. Y para eso, ¿qué requerimos? ATP. ¿Y qué es lo que va a suceder? Los aminoácidos, los ácidos grasos, los monosacáridos van a ir a la producción ¿de qué? De glucosa. Porque sí o sí se requiere glucosa. Estos tres van a glucosa. Sí. Ahora, si no consumimos, necesitamos la glucosa. ¿Para qué? Para que haya la glucólisis. Porque mediante la glucólisis vamos a tener, pues vamos a tener, ¿qué he dicho? La cadena respiratoria. Si no tenemos eso, entonces estos que están degradados van a ir a la formación de glucosa. Y para eso se requiere mucha energía. Basta.
energía. En este caso, ¿se requería bastante energía? No, casi nada. Pero en el catabolismo, ¿qué es lo que producíamos? En el catabolismo, ¿qué producimos? Energía. ¿Qué producimos? ATP. Ahora, lo contrario, si queremos producir glucosa, es la vía distinta, se va a denominar anabolismo. Y en el anabolismo, ¿qué va a haber? Va a haber consumo de energía. O sea, se va a perder mayor cantidad de ATP. Ahora me dirán seguramente, ¿cómo si requiero yo ATP? Cuando comemos, cuando consumimos alimentos se forma ATP, ¿verdad o no? Pero si no consumimos lípidos, bicarbohidratos y proteínas, ¿verdad? No tenemos eso, pero sí requerimos glucosa. ¿Cómo se va a formar la glucosa? Se va a formar a partir de los monosacáridos, los ácidos grasos y los aminoácidos. Pero para esto requerimos ATP. ¿De dónde va a salir el ATP? ¿O no? Sí. Eso, ¿por dónde va a salir la formación de ATP? El piruvato es el ciclo aeróbico. El piruvato se va a formar a lactato. Y eso será vía anaeróbica. ¿Qué quiere decir? Vía anaeróbica. Que el piruvato se forma lactato y el lactato va a ir a la producción de glucosa y se va a dar esto para la producción de ATP. Vía anaeróbica. Normalmente, ¿cuándo sucede eso? Cuando la persona no se alimenta bien, o cuando hace, o cuando tiene una actividad física intensa. Cuando tiene actividad física intensa, el músculo sí o sí requiere ATP. Y siempre tiene que tener ATP. Si no tiene ATP, el músculo no funciona. Entonces tiene que seguir produciendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El piruvato va a convertir en lactato. Y el lactato a glucosa. La glucosa va a ir a la producción de ATP. ¿Cuál es el problema? El lactato también se lo conoce como ácido láctico. Por eso, cuando las personas hacen ejercicio después de mucho tiempo, ¿qué dicen? ¿Qué es la maculca? El acúmulo de ácido láctico. ¿Qué es la maculca? Acúmulo de ácido láctico a nivel muscular. ¿Y por qué ha sucedido eso? ¿Sí? Porque se ha producido mucho lactato, mucho ácido láctico. ¿Sí? Se ha producido. ¿Y el ácido láctico qué hace a nivel muscular? ¿Sí? Lo que hace a nivel muscular hace que no haya buena unión neuromuscular. Hace que haya fatiga muscular, el ácido láctico. Normalmente hay ácido láctico. Hay cuando uno hace ejercicio, cuando puede, cuando camina, se forma. Pero cuando es mucho, puede llegar a producir, hasta dicho que la maculca, ¿verdad? Ya no vamos a llamarlo como maculca, sino la maculca que es acúmulo de ácido láctico a nivel muscular. Es el término más correcto. Y cuando hay mucho, puede llevar a una acidosis láctica, disminución del pH. Listo. Ya. Ahora. Pues ya sabemos qué es catabolismo, ya sabemos qué es anabolismo. En el catabolismo se van a producir ¿qué? ATP. Y este ATP va a tener diferentes funciones. Una de las funciones va a ser para el anabolismo, que es la formación de glucosa, proteínas, carbohidratos y
más se gasta. Bien. ¿Hasta hay alguna consulta para concluir lo que es oxidoreducción? El antibolismo, doctor, ¿qué? Ambos lados. Ambos, ¿sí? Ambos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, van a ver en este capítulo, van a ver varios procesos metabólicos. Van a empezar con la glucólisis. Luego van a ver ciclo de Krebs, va a fosforilación oxidativa. Ya han visto lo que es la beta oxidación, que es otro grupo de. ¿Sí? Para acabar, la energía no se crea ni se destruye, ¿verdad o no? Para la formación, por ejemplo, de grupos fosfato, para que se unan, para que ADP se forme ATP, necesita energía. Ahora, ese tipo de energía normalmente está dada por procesos de óxido reducción. ¿Sí? Oxidación, ¿qué es? Liberación de electrones. Y reducción, ¿qué es? Aceptor de electrones. Oxidación, ¿qué es una oxidación entonces? Pérdida de electrones o pérdida. ¿Y reducción qué es? Aceptor. ¿Sí? Ahora. ¿Sí? En todos estos procesos metabólicos siempre va a haber un proceso de óxido reducción, porque quienes van a llevar la energía más a nivel molecular, a nivel del ATP, para que haya rompimiento de esto, ¿sí? Y para la formación de ATP se necesita óxido reducción, ¿sí? ¿Y quiénes son los que van a transportar desde acá? Desde la glucosa, por ejemplo, hasta piruvato, y hasta la formación de ATP. Los que van a transportar, por ejemplo, los electrones, van a ser las coenzimas. Tenemos dos coenzimas. Una es la NAD, esto es la PAN. Óxido de reducción. ¿Sí? Para que la maquinaria se mueva, ¿qué necesitamos? Coenzimas. Las coenzimas son los que transportan los electrones. Los electrones son los que hacen mover. Acá, por ejemplo, tengo aquí. Esta es la maquinaria para la producción de ATP. ¿Ya? Aquí tengo los electrones que tienen que ingresar y mover esta maquinaria. ¿Sí? Al mover esta maquinaria, aquí tengo ADP más fosfato inorgánico. Esto se va a convertir en ATP. Para que ocurra esto, la formación de ATP mediante la unión del ADP más fosfato inorgánico, ¿qué necesito? ¿Quién maneja esta maquinaria? Los electrones. ¿Quiénes son los que van a transportar los electrones, que también se llaman cadenas de giratoria o fosforilación oxidativa? Los que van de uno a otro, las coenzimas. Estos ahorita están en forma oxidada y esta es forma reducida. Si yo tengo óxido de luz, tengo nada. H más H, pongo aquí, y aquí tengo P. ¿Qué va a pasar? Estos dos electrones o dos hidrógenos, ¿dónde van a pasar? Van a pasar a este. P va a ser H2. Esto que está oxidado se va a reducir. Y esto que está reducido se va a oxidar.
piruvato, y ahí vamos a acabar. Ya. Esto es lactato. ¿Sí? Lactato. ¿Sí? Esto va a ser pi. Va. ¿Qué va a pasar aquí? Se van a ir dos electrones o dos hidrógenos. Lactato a piruvato. ¿Quién hace esto? Óxidos de adición. Una enzima que se llama lactato deshidrogenasa. ¿Qué se llaman por eso las que hacen hidrólisis? Les he dicho deshidrogenasa. Para que el piruvato se convierta en acetilcoenzima, va a haber la piruvato deshidrogenasa. Lactato deshidrogenasa. Ahora, estos dos no pueden estar así solitos, ¿verdad o no? ¿Quiénes tienen que transportar ese dicho? La coenzima. Entonces, aquí va a entrar como NAD, y aquí va a salir como ¿qué? Como NAD, H más NAD. Así está. Lactato, piruvato. Puede ser a ambos lados. ¿Y el lactato a qué va a ir? A la producción de ácido láctico, ¿verdad o no? Si está haciendo ejercicio, pero si no está haciendo ejercicio nada, producción de glucosa o de ácidos grasos. Porque cuando uno no hace ejercicio está ahí, va a empezar a engordar. ¿Y eso qué se llama? Es anabolismo. ¿Alguna pregunta? Gluconeogénesis es un proceso anabólico. ¿En cuál se pierde más energía? Gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Formación de glucosa. Se pierde bastante cantidad de ATP. Por eso siempre pueden alimentarse para tener siempre bastante cantidad de ATP. ¿Alguna pregunta? Este tema es un poquito más complicado porque es más bioenergética y termodinámica. Pero yo quiero que sepan todos ustedes que la energía que nosotros utilizamos es en forma de ATP. ¿Sí? ¿Cómo se produce por la ATP? Por la glucosa. ¿Sí? Ya van a ver ustedes la NAD, ¿cuántas? Ese NAD, ¿cuántas moléculas de ATP forma? 3. ¿Y el FAD? 2. En este proceso va a haber eso. Nada aquí, por eso se va a formar aquí. Va a formar procesos de formación de moléculas de